Los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy me acompaña Raván Herder de la gran editorial en Humanidades Herder. ¿Cómo estás, querido Raván? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación a esta charla. Sí. Gracias a ti por tu tiempo. Este sello, pues bueno, ha sido un referente para todos nosotros a nivel universitario, a nivel intelectual, a nivel literario, me atrevería a decir. Hay un referente muy importante en humanidades. Cuéntanos un poquito cómo nace esta editorial tan prestigiosa hoy en día, tan consolidada. Tienen una librería en la colonia Roma. Sé que tienen su filial en España, ahora en México, pero cuéntanos un poquito cómo nace el proyecto Herder. Pues el proyecto Herder ya tiene mucho tiempo. Pues tiene su origen en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, mi tatarabuelo, Bartolomé Herder, fundó una pequeña librería escolar en el pueblo de sus padres, que es en Rottweil. Se sabe hoy en día que en 1798 publicó su primer libro sobre derecho estatal. Sí. Luego, por temas personales, se mudó a Meersburg, donde llevaba la imprenta del obispado de Meersburg, y por las guerras napoleónicas fue disuelto este obispado y él se mudó a Friburgo, donde hizo las publicaciones y las impresiones de la Universidad de Friburgo. Y allí pues sigue existiendo la sede. Durante los años la editorial creció, tenía crecimiento. El nieto de Bartolomé, o sea, mi tatarabuelo, fue la persona que más crecimiento dio a la editorial. Él fundó varias sucursales allí en varios países del mundo. Ya había demanda de libros de Herder en todo el mundo, porque los libros de teología se publicaron en latín y pues las órdenes religiosas ya tenían sus conexiones mundiales. Además, la teología, el centro del pensamiento teológico era en ese tiempo en Alemania, así que ya había demanda y él fundó en varias sucursales. En 1896 hizo un viaje a México donde conoció a José Porúa. José Porúa, así es. Conoció a José Porúa, que ya se dedicaba a comprar y vender libros, y allí quedaron en que ellos se dedican a vender los libros de Herder, y a partir de 1900... Ya en español. Ya en español, o sea, ya tenían varios libros publicados en español desde la sede en Friburgo, impresos en Alemania, pero ya tenían libros publicados en español, y la familia Porúa los vendía en sus librerías a partir de 1900. Sí. Pues de allí empieza la historia de Herder en México. Qué maravilla y qué apasionante que sea un sello tan longevo de más de 200 años. Bueno, es un lujo. Hoy en día, decíamos, está consolidada en filosofía, en antropología, en sociología, en psicología. Tienes muchos libros de psicoanálisis. En fin, autores emblemáticos como Heidegger, Viktor Frankl, Hannah Arendt, etcétera, Gadamer, tienen muchísimos autores. ¿Cómo se fueron consolidando las colecciones? Háblame ahora de su catálogo, un poquito hoy en día, las colecciones más importantes, las apuestas más importantes hoy en día de la editorial Herder. Sí, pues como bien dices, la línea editorial es allí de humanidades, psicología, filosofía, religión y teología. Colecciones, pues las dos colecciones más prestigiosas es la Biblioteca Herder, que es la más antigua, que es una colección de teología. Allí publicó allí, por ejemplo, el Papa Benedicto, sí, o pues el jesuita Antonio Spadaro, ahí de la Ibero, aquí en México, José Sols. Luego está la colección Pensamiento, que es la más prestigiosa en la filosofía, pues con muchísimos autores, no sé, Badiou, Zygmunt Bauman y muchos más. Sí. Tenemos una colección de ensayo más de divulgación que se llama Salto de Fondo, que son libros fáciles de comprender, pero obviamente pues con un contenido bueno.
Tenemos la colección Caja Verde. Hace 2 años compramos el fondo editorial, o sea, el catálogo de la editorial Gediza en España. Y en la colección Caja Verde reeditamos, hacemos reediciones de los títulos más importantes de Gediza. Sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos la colección Contrapunto, que se dedica a temas de filosofía. También es una colección de ensayo, temas de filosofía latinoamericana, como temas políticos y sociales, también de medio ambiente. Ahí publicaron Laura Quintana. Hace poco publicamos un libro del filósofo mexicano, uruguayano y mexicano Carlos Pereda. Esas son las colecciones más importantes. ¿Sí? ¿Cómo deciden? Porque me imagino, llegan las publicaciones primero en alemán, cuando son autores de allá, pero ¿cómo deciden qué traducir para el público latinoamericano? Pues tiene que ser alguna temática de relevancia, tiene que tener un autor con un cierto alcance, o sea, obviamente los libros tienen que venderse y tienen que ser libros que son buenos y relevantes. Ahí somos muy estrictos. O sea. Y hoy en día, por ejemplo, Herder, pues que es un sello muy especializado, ¿cómo sortea todo este tema digital y que vivimos en una época extremadamente visual, donde tal vez ya no se lean tanto las humanidades como en otras épocas? ¿Qué hace Herder ante eso para generar lectores? ¿Cómo mantiene su público? Hoy en día, pues sí, de una forma sí es un tiempo muy complicado, porque obviamente creo que hoy en día se publican más libros que nunca. Es más fácil publicar y escribir un libro y hay una sobreoferta de libros en el mercado y una inflación y pues el lector no siempre sabe qué elegir. Nosotros, las humanidades, siguen siendo relevantes. Los lectores buscan nuestros libros. Hemos tenido un crecimiento en los años pasados de ventas, así que pues la premisa no creo que sea tan cierta de que la gente no lea este tipo de libros. Lo que sí es cierto que obviamente que somos una editorial de nicho y pues nuestra audiencia es una audiencia particular, eso sí es cierto. Sí. Qué maravilla que Herder siga con la bandera, sí. La bandera en alto con las humanidades. Por último, Ravan, recomiéndanos para, digamos, un libro para un joven lector que apenas se va a iniciar en las humanidades, y 2 para lectores ya más entrenados en esto. 2 para lectores más Uno entrenados. Para amateur y 2 para muy bien. Avanzados. Pues a lo mejor de los poco más avanzados está el libro de Carlos Pereda. Carlos Pereda escribió hace poco un libro que se llama Desplazamientos forzados. Ahí escribe por un lado sobre el exilio de 3 filósofos republicanos españoles que se exiliaron aquí en México, José Gauss, María Zambrano y Adolfo Sánchez Vázquez. Qué interesante. Y analiza cómo estos 3 exiliados viven y piensan el exilio. El resto del libro se dedica a la migración de mexicanos a Estados Unidos en el siglo XX y XXI. Ahí analiza a través de expresiones culturales cómo ellos viven y sienten el desplazamiento forzado a través de los corridos fronterizos, por ejemplo, de los Tigres del Norte. Allí analiza, por ejemplo, la canción Soy más americano que el gringo anglosajón, o la Jaula de Oro, y pues entra el tema de la identidad perdida de la gente que vive allá. También en la segunda generación analiza allí los poemas de Lona de Cervantes, que es como una escritora chicana que también se escribe sobre este tema. Otro libro muy bueno que publicamos recientemente es de un escritor que se llama José Manuel Cuéllar, que escribió un libro sobre el origen del existencialismo mexicano y del grupo Hyperion.
Este libro se llama La razón pendular de Emilio Uranga. Trata de este grupo de alumnos de José Gauss. José Gauss obviamente fue el exiliado de España en México que tradujo a Martin Heidegger, El ser y el tiempo, en México. O sea, esa fue la segunda traducción que se hizo a nivel mundial, se hizo aquí en México. Y esos alumnos obviamente pues admiraron a José Gauss y leyeron a Heidegger y al mismo tiempo dudaron un poco ciertos conceptos de Heidegger, del existencialismo alemán, donde ellos dijeron que esto no encaja perfectamente aquí en México. Y la figura clave de ese grupo fue Emilio Uranga, que luego escribió el famoso análisis del ser de lo mexicano, y de esa filosofía trata este libro. ¡Qué maravilla! Sí, mi última recomendación para libros para pues, lectores más jóvenes es un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que trata de Viktor Frankl. Viktor Frankl escribe sobre sus experiencias horribles en este campo de concentración, pero también escribe sobre cómo sacar que aún en los peores momentos de tu vida, en momentos tan oscuros como en un campo de concentración, puedes encontrar sentido en la vida, y de eso se trata El hombre en busca de sentido. Qué maravilla, Rabán. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, tus recomendaciones. Pues muchísimas gracias. Y vamos a estar muy atentos a todas las novedades de Editorial Herder. Perfecto. Pues qué bien. Muchísimas gracias, Francisco. Ya escucharon, amigos, Editorial Herder, un catálogo rico en humanidades, opciones maravillosas de lecturas para este fin de semana. Hasta pronto.